A nombre de la Lotería del Tolima, el que compra es el que gana. ¿Regresaría el día sin IVA en Colombia? Saludamos a Cristian Gutiérrez y a Efraín Valencia, directivos de Fenalco Tolima, para hablar sobre este importante tema de país. Muy buenos días, Cristian, bienvenido a Econoticias. Juan Pablo, buenos días. Efraín, buenos días, a la mesa de trabajo y por supuesto a todas las personas que a esta hora nos escuchan y nos ven. Presidente de Fenalco y de los gremios económicos del Tolima, Efraín Valencia, buenos días. Juan Pablo, muy buenos días, un cordial saludo para usted, la mesa de trabajo, a Cristian y a todos los oyentes. A ver, Cristian, el pasado martes el Congreso de la República aprobó en cuarto y último debate el proyecto de ley que busca institucionalizar el día sin IVA. ¿Cómo recibe esta noticia? Bueno, esta noticia es un aliciente para el comercio. Para nadie es un secreto que los tres sectores más importantes de la economía vienen en retroceso, vienen en contracción y por supuesto el comercio no ha sido ajeno. Es un aliciente y esperemos que rápidamente se tome la decisión de cuándo se va a realizar, posiblemente, y esperemos que así sea para este 2024. Y hay unas categorías que se mueven bastante interesantes y el departamento del Tolima y el comercio de la ciudad de Ibagué pues no es ajeno a ello, y la prueba de esto pues es el aumento en ticket promedio que tuvimos en la última jornada que se realizó en diciembre del 2022. Efraín, ¿cómo eran los días sin IVA del gobierno Duque y cómo serán en caso de que Petro decida optar por esta iniciativa de reactivación económica? Juan Pablo, los días sin IVA, sin lugar a dudas, son un impulso muy fuerte para el sector comercio, donde los establecimientos se activaban entre un 70% de acuerdo a las encuestas que aplicábamos nosotros a nivel nacional. De igual manera, los temas de las plataformas podían estar creciendo esos días más de un 800%. Sin lugar a dudas, esta decisión o esto que se está gestando en este momento en el Congreso de la República es una esperanza para la reactivación del comercio y en general de la economía del país. Muy bien lo decía Cristian, no estamos pasando por el mejor momento y estos son los alicientes que estamos necesitando. Realmente es no solo para el fortalecimiento o lo que se requiere de esa reactivación del comercio, sino la oportunidad para miles, para millones de colombianos que puedan acceder a productos que por las mismas condiciones se les está dificultando en este momento. Y vale decir también que los días sin IVA, porque de alguna manera el gobierno nacional se oponía, porque según ellos el costo fiscal podía superar los 140.000 millones de pesos cada jornada. Es decir, que no solamente se activan las categorías que tienen el beneficio o la exclusión del IVA, también se activan otras categorías. Entonces, entre ello el 4 por mil y otros factores finalmente terminan generando una compensación. Pero lo más importante es que se pueda mover la economía, y yo creo que en medio de todas estas decisiones, propuestas antitécnicas y demás que se han venido gestando en los últimos meses, esto realmente, y lo reitero, es una esperanza para la reactivación del comercio y la economía del país. Cristian, el senador Miguel Uribe, autor de esta iniciativa, ha explicado que queda a discreción del gobierno nacional implementar la jornada. ¿Hay necesidad en materia de reactivación de implementar el día sin IVA? Por supuesto, Juan Pablo, es extremadamente necesario, las cifras lo demuestran. Esto, más allá de estar hablando, es con las cifras y con los números. Ahí vemos la contracción que tuvo el comercio, cercano al 7% en el último trimestre móvil, lo cual quiere decir que el indicador de la economía está quieto. Sí. Y ayer veíamos las cifras del recaudo por parte de la DIAN, que también están en negativo, están bastante contraídas, y pues esto lo que demuestra es que hay un relativo frenón. ¿Esto qué significa en un día sin IVA? Por supuesto, la posición del gobierno es que se va a disminuir el recaudo, pero se va a aumentar la cantidad de ventas que son extremadamente necesarias en este momento para el comercio, porque lo que hemos observado por parte de Fenalco es que, si bien algunas categorías se siguen moviendo, existen otras, como lo que es el vestuario, está extremadamente quieto, y es uno de los productos o de los sectores que más incentivan en un día sin IVA: el vestuario, complementos de vestuario, calzado, marroquinería y demás. Pero Efraín, hace poco el ministro de Hacienda aseguró que el día sin IVA es un pésimo negocio para el Estado y para los industriales colombianos, porque lo que se compra, según él, son bienes importados. ¿Qué le responde al ministro? En este proyecto que está cursando en el Congreso de la República, la prioridad son los productos nacionales, y tiene que es o el ensamble de mínimo un 50% o son netamente productos de orden nacional. Igual también establece unas condiciones que cada enero se debe fijar por el gobierno las 3 fechas, con una distancia mínima de tres meses,
En fin, hay unas reglas de juego claras sobre la mesa, sobre esta iniciativa de los días sin IVA en este segundo momento, pero vale decir que el enfoque, y como en su momento lo propuso Fenalco, es que se le dé un impulso a lo que tiene que ver con la industria nacional y lo que tiene que ver con el sector agropecuario también. Entonces, eso desvirtúa un poco la teoría que está formulando en este momento el ministro de Hacienda. Cristian, una de las principales críticas de esta medida es que presuntamente no favorece a la población más pobre, puesto que estos gastan sus pocos recursos sobre todo en bienes que no pagan IVA. ¿Tiene razón este argumento? Juan Pablo, yo no creería que este argumento sea técnicamente del todo cierto. Y es lo siguiente, hay categorías que en estos días tienen un incentivo. Más allá del incentivo del IVA, también hay unas promociones que se activan y es una oportunidad para que las personas puedan acceder a aquellos bienes que están un poco lejanos con sus ingresos. Así que yo creo que hay que revisar muy bien todos estos bienes que se vienen comprando en días sin IVA, especialmente, vuelvo y repito, vestuario, electrónicos y electrodomésticos, que son los que más complejos tienen para poder acceder la población más vulnerable. Entonces yo creo que aquí hay que saber identificar muy bien y no todo el mundo sale a comprar los bienes más suntuosos y más costosos, sino hay mucha oferta ese día y yo creo que es una muy buena oportunidad para las personas que menos recursos tienen. ¿Cuál es el costo fiscal, Efraín, de los días sin IVA? Juan Pablo, conforme a las cifras que notifica la DIAN, cada jornada puede estar por el orden de los 148.000 millones de pesos, que al ponerlo pues en los términos de las 3 jornadas por año podríamos estar hablando de al menos de 445.000 millones de pesos. Eso es lo que representaría. Sin embargo, vale resaltar que también lo mismo tienen una compensación porque hay un mayor consumo, hay otras categorías que se activan, que no están exceptuadas porque no va a estar todo exceptuado. Veíamos cómo no solamente las categorías que estaban incluidas en el beneficio del IVA, sino otras se movían la economía, el sector gastronómico, se movía el entretenimiento, se movían muchos sectores que no solamente estaban atados a los productos o categorías específicas, al igual que se movía el 4 por mil y muchos otros factores. Entonces, puede que cada jornada tenga un costo fiscal, pero también en esto vale decir que se compensa en su gran mayoría con la activación de otros sectores y otros gravámenes financieros que se activan, o tributarios, perdón, que se activan durante estas jornadas. Entonces el esfuerzo fiscal que tiene que hacer el gobierno no es tan grande, por eso realmente es una iniciativa que sentimos debe ser acogida sí o sí. Finalmente, Cristian Gutiérrez, director de Fenalco Tolima, ¿cuáles son los impactos del día sin IVA que usted cree pueden tener en la inflación? Bueno, en la inflación, para los días sin IVA tenemos dos cosas. Lo primero es que al haber una reducción de precios, muchos de las personas pueden acceder a comprar, es decir, mucho más económico. Allí podríamos tener una variación y un aumento y sobre todo un movimiento muy interesante de algunas categorías, de algunos productos. Entonces yo creo que el día sin IVA que impacte fuertemente a la inflación, como de pronto se quiere hacer ver o se quiere pretender, no lo creo que lo vaya a impactar en un aumento. Más bien, de pronto lo que sí podemos tener esos días es obviamente por no tener el impuesto, pues una disminución en los precios y obviamente pues una accesibilidad más fácil para las personas que quieran comprar. Finalmente, Efraín Valencia, ¿cómo funcionaron los pasados días sin IVA en el centro comercial La Estación de Ibagué? Juan Pablo, de manera espectacular, realmente lo que se fortalecía en la actividad comercial era muy alto. Podíamos estar hablando que de un periodo tradicional comercial se podían estar incrementando según la categoría entre un 50 y un 70% las ventas. Y en esto vale decir que muchas personas podían acceder a este beneficio. Y adicional a lo que se genera, digamos específicamente en el centro comercial, hay algo que es importante resaltar dentro de esta medida y fue que ayudó a que muchos negocios que estaban en la informalidad migraran a la formalidad para poder acceder, porque recordemos que no es cualquier empresa la que pueda acceder a ello, tiene que cumplir una serie de requisitos, dentro de ellos ser formal. Entonces, sin lugar a dudas, es un beneficio para todo el país, para el consumidor, para los empresarios, para migrar a la formalidad que tanto necesitamos. Entonces, por supuesto, desde Fenalco agradecemos a los senadores y representantes que han escuchado a los empresarios con esta iniciativa y ahí vamos a estar acompañando la misma.
Cristian Gutiérrez, gracias por estar con nosotros. Juan Pablo, mesa de trabajo del doctor Efraín, muchas gracias y esperemos a que por parte del Ejecutivo rápidamente se adopten las medidas necesarias para que se sancione la ley y se decreten cuáles van a ser aquellos días y ojalá sea en este año tan complejo que ha sido el 2024. Y apreciado ingeniero Efraín Valencia Andrade, gerente de la estación y presidente de FENALCO y los gremios económicos del Tolima, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan Pablo, y sobre todo por contextualizar a toda la ciudadanía con un tema tan relevante. En contados instantes, en exclusiva en Econoticias, el doctor Mario César Ocampo, el nuevo gerente de la Avícola AAA y la importancia del huevo en la canasta familiar.